compartir contigo esta palabra. Yo le puse por título una promesa que no debes olvidar. Los estudiosos de la palabra de Dios dicen que en la Biblia, ponte a pensar esto, en la Biblia hay aproximadamente 7,000 promesas, imagínate. Varios autores coinciden que hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. Promesas que de alguna manera pueden animarnos, pueden infundir en nosotros aliento en medio de una situación difícil. Y vaya que la necesitamos, todos pasamos por situaciones complicadas, no siempre la vida es grata, no siempre lo que experimentamos es grato, hay momentos difíciles, y no tan solo cuando digo que la vida es difícil, es sea por una enfermedad o por alguna situación bastante complicada, sino muchas veces es complicada porque estás a punto de decidir, tienes que tomar una decisión, vas a poner un nuevo negocio, no sé, muchas cosas, vas a escoger una carrera, vas a irte de la ciudad a otro lugar, etcétera. Muchas cosas pueden pasar y necesitas la dirección de Dios. Y bueno, hay una promesa que yo quiero compartir contigo. Hay una verdad en la palabra que tú no debes olvidar. Y mira, es esta: Dios nunca te dejará solo. Diga conmigo: Dios nunca me dejará solo. Y mira, hay momentos en la vida que pareciera que Dios se fue. Hay momentos en la vida que como si no existiera, no está Dios ahí. Hay momentos en que nos sentimos solos, hay momentos en que ya no hay manera incluso de querer. La situación es difícil, lo que nos rodea, el contexto en el que nos movemos es complicado, hay muchas cosas, sobre todo si nos empezamos a centrar en lo que hoy pasa en el mundo, nos podemos dar cuenta que el mundo, las instituciones, lo que existía hace apenas 10 años, 5 años, se está desmoronando a nuestros ojos, ¿sí? Hay un desorden mundial prácticamente en todo el planeta, hay desorden. Se están derrumbando muchas cosas. A raíz de las guerras del Medio Oriente que se han agudizado, ustedes saben bien que hay un éxodo, ¿verdad?, de gente huyendo, gente que va huyendo, ya se cuentan por cientos de miles que van entrando a Europa, huyendo de la guerra, huyendo del hambre, huyendo de muchas cosas, y mucha gente en el trayecto está muriendo, niños abandonados. No hay manera al ver todas estas imágenes, no hay manera de creer que este mundo va mejorando. Si nos vamos a las estadísticas, una sexta parte del mundo vive en pobreza extrema. Estamos hablando de 1,000 millones de seres humanos. Y si nos vamos a las enfermedades, hay muchas enfermedades que están apareciendo, otras que ya están a punto los científicos de encontrar curas, pero surgen nuevas. Y si nos empezamos a centrar en muchas cosas, hay elementos para desanimarse, hay elementos para perder la fe, hay elementos para sentirse solo y pensar, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Estamos en una situación complicada, pero hay una verdad, en medio de todo eso, hay una verdad, y la verdad es: Dios nunca nos dejará. Dios nunca se apartará de nosotros, ¿sí? De hecho, es en el tiempo en donde más problemas hay, cuando somos capaces de voltear más hacia Dios. Dios nunca nos dejará, aunque vengan tempestades, aunque vengan aguas turbulentas sobre nuestra vida, siempre tendremos un Dios ahí. Sin embargo, hay algo ahí que necesitas tú saber o necesitas recordar. Dios nunca te dejará, pero hay un problema. El problema es que tú probablemente lo has dejado, probablemente lo hemos abandonado, probablemente hemos convertido a Dios en un escaparate de vez en cuando. Hemos convertido a Dios en algo de que, bueno, voy a ver qué pasa. Un año difícil me hace buscarle, un año de bonanza
me hace alejarme de Él. ¿En qué he convertido a Dios en mi vida? ¿Se ha convertido nada más en algo de un médico que consulto cuando estoy enfermo? ¿Un abogado que voy a ver cuando estoy en problemas? ¿O es Jehová, o es Dios, tu pastor, tu Dios, con el que te comunicas todos los días? Tú tienes que decidirlo. Él nunca te dejará, pero tú sí lo puedes dejar. Tú sí eres capaz de darle la espalda. Y entonces ahí es donde se presenta un problema. Quiero compartir contigo unos versículos que nos van a animar bastante y que muestran unas promesas preciosas. Dice Isaías 43:1, dice: mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Muchas veces el Señor envió profetas y le habló así al pueblo de Israel. Le habló en sentido de pertenencia. Le dijo: mío eres tú, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero la imagen que vemos en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez. El pueblo de Israel abandonando a Dios. El pueblo de Israel siguiendo dioses falsos. En el versículo siguiente dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Una promesa maravillosa. Esta promesa bien puede ser para ti. Tú le puedes cambiar el nombre a Jacob y poner el tuyo. Por fe podemos creer que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. La iglesia es el Israel. Y el Señor nos dice este día: no temas, falta mucho por ver. Estamos viendo cosas tremendas, pero no hemos visto francamente lo que va a venir. Hay muchas cosas que vendrán y vamos a tener que enfrentarlas con valentía, con el poder de Dios en nosotros. ¿Sí? Puedo recordar cuando yo tenía 8 o 9 años, en la década de los 60, cómo han cambiado las cosas. Cómo han cambiado muchas cosas. La manera de tratarnos, muchas cosas han cambiado. Lo que era importante en aquel tiempo hoy no lo es. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue diciendo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa es la promesa que yo quiero que te lleves a casa en este día. Dios promete estar contigo, no importa lo que tú estés pasando. Él promete. Verso 3 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Está hablando que somos de alto valor ante sus ojos. A pesar de que a veces tú y yo nos podemos sentir tal vez insignificantes, a veces nos sentimos desanimados, a veces nos sentimos que no valemos nada, el Señor nos reafirma y nos dice que no temas. Él te va a ayudar, Él estará contigo y te hace ver que eres de alto valor. En la gracia, en el Evangelio de la gracia, como lo conocemos ahora, Pedro, el apóstol, le dirige una carta a aquellos cristianos y les dice: porque ustedes no fueron rescatados mediante piedras preciosas, como el oro, como la plata y otras piedras. Ustedes fueron rescatados mediante la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea que somos seres humanos imperfectos, pero con un alto valor de rescate. Verso 4: ya que eres precioso a mis ojos, dice el Señor, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. El profeta hace una comparación, una alegoría aquí, recordando lo que en ese tiempo se daba acerca de los rescates. Había gente que era esclava, era tiempo donde el esclavismo se veía, vamos a decir así, normal. Y si tú querías rescatar a un esclavo, tenías que llevar algo a cambio de él. Tenías que preguntar el costo,
cuánto costaba por rescatar a alguien. Y el Señor está hablando: tú eres precioso a mis ojos, digno de honra, yo te amo. Y por lo tanto yo te voy a rescatar, voy a dar hombres por ti, para que tú seas mío. El Señor promete estar con nosotros. No hay motivo para caer en la tristeza, en la desesperación. Tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que aferrarnos a Él, porque Él permanece, Él está ahí. Parece que no hay solución a nuestro alrededor. Cuando vemos lo que está pasando en nuestro país, de repente nos entra el desánimo y de repente pensamos: no hay solución, esto está peor que antes. Pero Dios está ahí y Dios está esperando que tú creas esta promesa. Él te dice: yo estaré contigo. ¿Lo crees? Amén. Eso es importante. Ahora, yo quiero que recorramos un salmo precioso, muy conocido, quizá el más famoso de todos los salmos, ¿verdad? Y yo le he puesto aquí un salmo de vida, porque es un salmo que encierra muchas verdades. Y bueno, quiero que veamos ese salmo. Y dice Salmo 23:1, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Se necesita mucha fe para creer esta promesa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay algo ahí maravilloso. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Está hablando de un pastor amoroso, un pastor que provee, un pastor que está cerca de su oveja. Pero también, como lo prediqué hace como 6 meses, está hablando de una oveja que permanece en el redil, una oveja que está ahí, dentro del redil, cerca del pastor. Y habla del pastor que conduce a su rebaño a lugares de descanso, a lugares de reposo, donde hay pastos, donde hay agua, donde las ovejas puedan abrevar, donde puedan calmar su sed. En el verso 3 dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Está hablando de una provisión. El pastor da la provisión total, tanto la provisión material, la necesidad tal vez fisiológica, física, ¿verdad? La necesidad de suplir, pero también la necesidad del alma, la fortaleza del espíritu. Él rescata mi alma. Dios me guía por senderos, me da dirección. Ahora, en este salmo yo noto una especie como de, ¿cómo le llamaríamos? De sándwich, ¿verdad? De emparedado. ¿Por qué? Porque fíjate, el verso 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. 3 versículos hablan de cosas hermosas. 3 versículos nos dicen lo que tú y yo podemos tener al lado del pastor. 3 versículos prometen que Él te va a llevar por senderos, por lugares de pastos, por aguas frescas, para que tú puedas saciar tu sed. Y también nos dice que nos va a dar descanso a nuestra alma. Pero luego el 4 versículo nos habla de momentos complicados y difíciles. Pero en todos ellos el pastor está presente. Entonces aquí hay algo muy interesante. Dios nunca dice en la palabra que tú no tendrás problemas. Dios nunca dice que tú no vas a enfrentar el problema, la lucha, la tribulación. En la palabra vemos a un Dios que estará con nosotros a pesar de donde estés caminando. El salmista está hablando aquí que aunque nosotros vayamos caminando en lugares inhóspitos, en lugares donde quizá el agua escasee, donde ya no haya pastos, en situaciones complicadas, donde quizá comida ya no haya. Podemos recordar la historia, como otras generaciones anteriores a la nuestra vivieron cosas muy complicadas, muy difíciles.
En la Europa medieval morían miles de enfermedades terribles. Me acuerdo cuando era niño, pasaban los señores a las casas a fumigar, ¿no? Porque estaba una campaña en contra del paludismo. El paludismo se convirtió en una enfermedad mortal para los niños en aquellos años. ¿Sí? Algunos que son de mi club se acordarán de ese tiempo. El paludismo era, igual como hoy podemos hablar del dengue, era transmitido por un zancudo, por un mosquito, y también mataba a la gente. Fueron tiempos complicados, pero logramos salir adelante. Dice aquí el Salmo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. Pero si le preguntáramos a David, ¿por qué dices no temeré? Y la razón está clara en el versículo: porque tú estás conmigo. Como el niño, ¿verdad?, que va con el padre. El niño puede ir con el papá en una calle o en un lugar, puede ir hasta se suelta de su mano y anda ahí, pero si de repente entra en un lugar oscuro, si de repente pasa por un lugar feo, que da lóbrego, que da miedo, ¿qué hace el niño? Inmediatamente agarra la mano de su papá y se va con su papá, y entonces cruzan el valle de sombra, y el que tiene más miedo es el papá. El niño no, él se agarra. ¿Sí o no? Todos tuvimos esa experiencia. ¿Sí? Tiene más miedo el papá que el niño en un momento dado, y el niño se aferra. Por eso Jesús puso de ejemplo a los niños en cuanto al reino de Dios, porque dice: de los tales es el reino de Dios, porque ellos toman en serio. Si fuésemos como los niños, otro gallo nos cantaría, practicaríamos un cristianismo diferente, de fe. Porque los niños, cuando ven a los padres, cuando son niños y ven a los padres, ya tienen todo. ¡Qué alegría! Claro, después crecen más y ya no ven a uno, ya no les da tanta alegría. ¿Verdad? Yo recuerdo a mi hijo, ¿verdad?, que llegaba yo a la casa, abría la puerta y me veía. Él estaba como quizá de 5 años y estaba dormido. Yo me tenía que poner como los futbolistas de americano, ya bien así en posición, porque si no me tumbaba. A pesar de mi complexión físico-atlética, pero corría, mi hijo dice: ¡papi! Corría y faltando como un pedacito brincaba y quería que lo cachara yo, y yo estaba, ¿verdad? Era muy difícil, eran momentos muy bonitos. Los hijos se emocionan cuando ven a los padres, y nosotros como hijos de Dios a veces no nos emocionamos, porque quizás no conocemos a Dios. Quizá el Dios de la Biblia no se ha revelado a nosotros y estamos llenos de miedo. Nos acostamos, no podemos dormir, nos levantamos y dudamos y hacemos un proyecto y pensamos: no va a funcionar, quién sabe qué va a pasar, y por aquí que por allá, y ponemos muchos obstáculos. Se nos olvida que el Padre nos ama y que Él ha dicho: yo estaré contigo, ahí voy a estar. Voy a continuar, verso 5, termina casi el Salmo, dice: tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Por eso les digo que este Salmo está como hay algo en medio, que es como una especie de un sándwich, ¿verdad? En medio está algo, y eso que está en medio es cuando tú pases por el valle de sombra y de muerte. Algo va a pasar. Tendrás que enfrentar esa vida, ese momento. Pero los otros versículos están llenos de promesas. Y termina diciendo el salmista: el bien y la misericordia
me seguirán. Diga conmigo, me seguirán. Fíjate, cuando tú estás permaneciendo en la presencia de Dios, cuando entiendes que Dios tiene el control, cuando le entregas tu vida, honras su vida, el bien te sigue. No necesitas buscarlo, Él te sigue. Este salmo es algo maravilloso por lo que dice que el bien y la misericordia me seguirán. ¿Sí? Es como tú vas caminando y atrás de ti va la misericordia. Bien decía el salmista en el Salmo 37:25, ¿verdad? Cuando dice, joven fui y ahora envejecí y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Las cosas, las herencias, la herencia más grande que podemos darle a nuestros hijos es una vida justa. Algo que podemos nosotros sembrar para vivir toda esta vida es convertirlos en ovejas del buen pastor. Cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, ahí estará el Señor. Tengo este comentario que encontré en mi biblioteca. Encontré este comentario, me gustó y quiero que lo vean. Dice, ¿cuál es la razón por la cual el salmista está confiado? Está hablando del Salmo 23. Dice, no es la esperanza de que sus circunstancias cambien, ni tampoco la idea de que puede tener una vida sin complicaciones ni dificultades. Al contrario, el salmista se da cuenta que hay una buena posibilidad de que le toque caminar por el valle de sombra de muerte. La fortaleza de su postura frente a esta realidad, frente a este panorama, sin embargo, es que tiene convicción de que el Señor estará con él aún en las peores circunstancias. A veces oramos y a veces le pedimos al Señor, Señor, cambia las circunstancias, Señor, cambia esto, quita aquello, Señor, para que yo pueda ir caminando bien, ¿verdad? Todo eso. Es como si el Barcelona se pusiera a orar, Señor, quita al Real Madrid de la competencia. Yo te pregunto, ¿se puede eso? No, no se puede. A veces oramos para que el Señor modifique las circunstancias y el Señor lo que quiere hacer es enseñarte a caminar en medio de las circunstancias adversas. Te quiere enseñar a que tengas un poco de hambre. A través de la enfermedad te quiere enseñar a depender más de Él. Hoy que sube la gasolina, hoy que ya las cosas están más fuertes que el año pasado, tenemos que entender que quizá Dios nos está haciendo ver que hay que bajarse más del carro para aquellos que tienen carro. Tal vez nos está haciendo ver usar menos el automóvil. Tenemos que hacer ajustes, tenemos que adaptarnos, pero seguir creyendo que el Señor está con nosotros. Tenemos que creer. Sigue este comentario, dice, los propósitos de Dios siempre estarán por encima de nuestro bienestar o comodidad. Escúchame bien, Dios quiere lograr cosas a través de ti, pero sus propósitos están por encima de que tú te sientas bien. Para que me captes, el sueño de Dios no es que tú te sientas bien al 100%, ese no es el evangelio, esa no es la gracia. Sin embargo, en los momentos de mayor angustia, siempre Dios habló lo mismo: yo estaré contigo. En los momentos de mayor angustia, siempre Dios dijo lo mismo: yo estaré contigo, yo voy a estar contigo, yo iré contigo, yo te voy a respaldar. Y eso no lo debemos olvidar. Quiero mostrarte unos ejemplos, me parece que son 5 o 6, de personajes que tuvieron esa experiencia, y con eso quiero terminar. Voy a empezar con Jacob. Diga conmigo, Jacob. Este hombre tuvo una experiencia, y vamos a leerlo, son 2 versículos me parece. Dice ahí: entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré, ¿qué dice? Contigo. Jacob tiene un problema. Jacob tiene un problema, y simplemente lo contextualizo, muchos conocen la historia. Jacob era mellizo de su hermano Esaú, y Jacob le robó la primogenitura a su hermano.
Primogenitura era un acto protocolario que los padres daban al hijo mayor. Era un momento en donde el padre llamaba a su hijo mayor cuando el padre ya se sentía más para allá que para acá, ¿verdad? Llamaba a su hijo y le daba una bendición y le decía palabras proféticas de grande riqueza espiritual. Pero Jacob, no quiero explicar mucho esto porque es una historia muy larga, le robó la bendición a su hermano. Se disfrazó de Esaú y fue y engañó a su padre, que ya estaba ciego, y le robó la bendición. Pasaron muchos años, 20 años. Jacob tuvo que salir huyendo y pasaron muchas cosas. Y un día, estando Jacob en otra tierra, se dio cuenta que ya era el momento de regresar a su tierra y tuvo miedo. ¿De quién? De su hermano. Lo primero que pensó él: me va a matar. Seguramente me va a matar. Y tuvo mucho miedo. Entonces, cuando él se dio cuenta que donde vivía ya no lo aguantaban, su suegro no lo quería, sus cuñados no lo querían, había muchos problemas ahí donde estaba, era el momento ya no aguantaba, tenía que salir. Pero entonces, ¿a dónde me voy? Pensó. No puedo irme a mi tierra, porque allá está mi hermano, y si sabe mi hermano que yo regresé ahí, me va a matar. ¿Y sabes por qué lo dijo? Porque Esaú lo declaró. Esaú le dijo: el día que te vuelva a ver, juegue. Así como al chino ese ¿verdad? Que le dijeron que lo iban a matar también. Y entonces este hombre estaba dudando y dice que el Señor le habló a Jacob, estando en esa encrucijada, estando en ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mi suegro ya no me aguanta, mis cuñados tampoco, la cosa aquí ya se puso fea, ¿qué hago ahora? A mi tierra no puedo regresar. Y entonces el Señor le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo, ¿qué dice? Estaré contigo. Esta es una historia maravillosa, la pueden encontrar ahí en Génesis y la pueden estudiar, está larga, es algo muy bonito. Pero la historia termina donde Jacob y Esaú se reconcilian. Y finalmente se cumplió. El Señor de alguna manera a Jacob le hizo ver: tienes razón en tener miedo, porque defraudaste a tu hermano. Tu hermano dijo que te mataría, también es verdad. La situación está complicada, pero yo estaré contigo. Y eso nos dice a nosotros ahora igual. ¿Qué has pensado hacer con tu vida? Señor, está complicado. Sí, está complicado. Ya subió el dólar. El Señor te va a decir: sí, ya sé. Y va a subir más. Pero yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Esa es la fe. Cuando la fe se activa de esa manera, tenemos que seguir adelante. Vamos a ir a otro personaje. La experiencia de Moisés. Moisés también tuvo una experiencia similar. En Éxodo 3:11 dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Aunque Moisés había sido criado en el palacio del Faraón y había sido un príncipe, porque él se le dio la mejor educación de sus tiempos y vivió en el palacio del Faraón, porque era hijo adoptivo de la hija del rey. Aún así, habían pasado ya 40 años que él se había salido de Egipto, porque tuvo un percance allá y andaba en Madián cuidando ovejas. Él se sentía indigno. Y cuando el Señor le revela sus planes y le dice: quiero que vayas a rescatar a mi pueblo, a Egipto, y que le digas al Faraón que lo deje de salir, lo primero que dijo Moisés es lo que tú dirías, es lo que nosotros decimos muchas veces: ¿y cómo? ¿Y yo por qué? ¿Y cómo lo voy a lograr? Moisés dice: ¿quién soy yo? Soy un pastor de ovejas. Ya me imagino yo parándome ante el Faraón diciéndole: deja salir a mi pueblo Israel.
Señor, ¿cómo crees? Moisés está viendo sus propias limitaciones. Esa es una actitud que todos tenemos. Generalmente todos tenemos eso. Hay momentos en que nos sentimos muy atrabancados, pero hay otros momentos que vemos la realidad. ¿Sí? Hay veces una mañana te miras al espejo y te ves hasta delgado. Y dices, y te haces de perfil, uy, está guapo, me voy. Pero hay otros días que te ves y dices, hoy estoy pero bien gordo, ¿verdad? Y te sientes mal, te sientes totalmente mal. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos así. Pero Dios quiere sacarnos de esa situación y quiere que voltemos hacia Él. Él va a estar con nosotros, dice. Y en el versículo 12 le dice, y Él dijo, ¿quién? Dios. Cuando Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Contestó el Señor, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y así se cumplió. Fue una situación complicadísima, pero todos sabemos que Moisés logró sacar al pueblo y llegaron a ese monte y adoraron al Señor ahí. Finalmente Dios le mostró a Moisés lo que nos quiere mostrar este día a nosotros. Dios no ve tus limitaciones. Dios quiere ver tu humillación y tu disposición para lograr sus propósitos. Dios quiere alcanzar cosas inimaginables contigo a través de su poder, no tanto a través de ti, sino de su poder. Y Él lo quiere hacer. Por eso dice, yo estaré contigo. Otro personaje que quiero hablarte, Josué. Al morir Moisés, Josué asume el mando del pueblo de Israel. Esto está en el libro de Josué. Y dice en el verso 9, muy famoso ese versículo, le dice la versión de las Américas, dice, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Quizá uno de los paquetes más complicados para un hombre fue el de Josué. Josué pasó aproximadamente 40 años asistiendo a Moisés. Josué se dio cuenta cómo Moisés dirigió al pueblo. Josué vio los milagros, las plagas y luego los milagros que el Señor hizo a través de todo el desierto. En 40 años Josué se acomodó a estar cerca de Moisés. Nunca pensó que él sería el que repartiría la tierra. Probablemente lo sorprende. Por eso la Biblia dice que el Señor le dijo, no te acobardes. Probablemente este hombre estaba acobardado, tenía miedo, como cualquiera de nosotros cuando va a aprender algo nuevo. Que yo sepa, solo los que se van a casar no tienen miedo, de ahí todos los demás sí. ¿Sí? ¿Es una familiar? ¿Sí? Todos le pensamos, híjole, pero a ver si se vende, o cómo vamos a poner este negocio, y cómo le vamos a hacer, y si lo pintamos de este color, y si ponemos esto, ¿verdad? Y estamos pensativos, nos preocupa. Lo mismo le pasó a este hombre. Señor, ¿cómo se te ocurre pensar que yo voy a sustituir a Moisés? Moisés era un líder de una estatura tremenda. Señor, yo soy Josué, yo realmente... Y entonces el Señor le dice, es que no fue Moisés, ni vas a ser tú, sino yo estaré contigo. No es Moisés, no es Abraham, es Dios actuando a través del ser humano. ¿Lo creen? Y dice aquí, yo estaré contigo, el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Quiero hablarte de otro hombre, Gedeón, otro líder también. Gedeón, son personajes que están ahí en la palabra. En el libro de Jueces está la historia. Obviamente que estoy resumiendo, solamente te estoy compartiendo muy pocos versículos de estos hombres, pero dice aquí, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón estaba complejado, estaba como
que se va a decir traumado, ¿sí? Es que Gedeón siempre le daba la ropa que dejaban sus hermanos ya usada. Por eso esgrime y dice: es que yo soy el menor, Señor, todavía me has escogido a mi hermano el mayor, el que está fuerte, el grandote, entonces, pero Señor, ¿cómo yo voy a rescatar al pueblo de Israel? En ese tiempo Israel estaba sometido por otra cultura llamada Madián. Era un pueblo enemigo que, ¿saben qué hacían estos chavos? Esperaban que crecieran las cosechas de Israel, y cuando ya estaban bonitas las cosechas, llegaban estos y robaban todo y les quitaban todo a Israel. Israel estaba en un problema. Dice la palabra que cuando el ángel de Dios se le apareció a Gedeón, Gedeón estaba trabajando, estaba guardando la cosecha para que los madianitas no se la robaran. Y entonces le habla al Señor y le dice: el Señor está contigo y tú vas a librar al pueblo de Israel. Y lo primero que hace este hombre es lo mismo que hizo Moisés. ¿Cómo voy yo a pararme frente a Faraón? ¿Quién soy yo? Y lo mismo hace Gedeón: Señor, ¿quién soy yo? De toda la familia, yo soy, para empezar, soy de la tribu más sencillita, Manasés, la tribu más sencilla. Y además, Señor, ¿verdad? Como si dijéramos: Señor, soy mexicano. Hubieras escogido un alemán. Soy mexicano, Señor. Como frijoladas, vivo en mi santa, ya ves mi santa. No, Señor, yo creo que yo no. El Señor nos está hablando muy fuerte. Este hombre dice: yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero en el verso 16 dice: pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Nuevamente lo mismo: yo estaré contigo. Vamos al siguiente. Estamos ya prácticamente terminando. Jeremías, el profeta repudiado. Bueno, yo creo que todos los profetas fueron repudiados, ¿verdad? Pero Jeremías se llevó el premio de la Real Academia. Este hombre fue totalmente repudiado por los reyes de su tiempo. Y vamos a ver aquí en el verso 18, cuando Jeremías tiene un llamado, el Señor le habla a Jeremías y le dice: he aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y luego le dice: pelearán contra ti, lo cual se cumplió. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. La vida de los profetas fueron vidas tremendas. Los profetas fueron seres extraños. Los profetas fueron hombres que se presentaban en tal lugar, pero no era de que llegaran y como hoy, ¿verdad?, que luces y cámaras y videos. Los profetas llegaban, cumplían su cometido, hablaban lo que tenían que hablar y se regresaban. Eran hombres solitarios, tal vez, eran un poco raros los profetas, pero Jeremías, este hombre sí fue de veras una vida adversa. Cuenta la historia en uno de los libros de la Biblia que había unos reyes, un rey visitó a otro y estaban planeando si iban o no a la guerra, y le dice un rey al otro, le dice: oye, ¿y qué dicen los profetas? ¿Ya los consultaste? Todos dicen que vayamos a la guerra. Pero ya son todos los profetas. Y ahora sí, ¿verdad?, le dice el rey: bueno, hay uno que no ha llamado, pero es que ese siempre me profetiza cosas feas y en contra. ¿Y saben quién era ese hombre? Jeremías. Y dijo el otro rey: llámalo. Se presentó ahí, y yo creo que a Jeremías, cuando lo llevaban ante el rey, tal vez los que lo llevaban le han dicho: oye, ya pórtate bien, háblale bonito al rey, ya para que te traten bien, es que tú deberías hacer eso, muy necio, ¿sí? Y entonces llevaron a Jeremías delante del rey y le preguntaron: ¿iremos a la guerra? Entonces Jeremías vino y le soltó la palabra y le dijo que no, y le dijo que todo lo que iba a pasar
Y entonces el rey le dijo al rey visitante: te dije, mira, ya no te cuento, tú lo estás viendo. A Jeremías lo metieron en un hoyo, ahí lo tenían en un hoyo llamado mazmorra, ahí lo tenían, no lo soportaban. Pero la promesa del Señor, cuando le hizo el llamado: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te voy a decir algo importante, no sé si esto te anime o te desanime, pero ser creyente, aferrarse a la palabra de Dios, ser discípulo de Jesús, es exponerte a no ser popular. Obvio es que va a haber gente que te va a odiar, va a haber gente que se va a burlar de ti por ser creyente. No esperemos que la gente nos admire y todo. De alguna manera nos esperan cosas difíciles. Voltea la historia, fíjate lo que pasó con los creyentes en el pasado. Fueron muertos, fueron avasallados. De hecho, hasta se consideró que eran gente de mala suerte. ¿Sí? Es algo tremendo. Pero ser creyente en Jesús te puede volver impopular. Pero si estás decidido, te la vas a jugar. Porque dice la palabra: yo estaré contigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Jairo, y quiero terminar con Jairo. Jairo, ante lo imposible, dice aquí. ¿Y qué pasó con Jairo? Bueno, es una historia también larga, pero fíjate, el verso 50 dice: al oír esto, Jesús le respondió: no temas, solo cree, y ella será salva. Tú conoces la vida de Jairo, muchos de ustedes saben. Jairo era un oficial, era un encargado de una sinagoga, era un hombre muy importante. Estamos hablando de los tiempos de Jesús. Y un día, al ver que su hija estaba muriendo, corrió hacia la multitud, fue a ver a Jesús y le dijo que su hija estaba muy enferma. A como lo narra Lucas narra ese suceso, a como lo narra Lucas, se entiende que Jesús dijo: pues vamos a tu casa. Y fueron caminando. Se intuye que no era muy lejos, ¿verdad? Estaban ahí, y cuando ya llegaron casi frente a la casa de Jairo, a Jairo se le atravesó una mujer con una necesidad también. La mujer que tocó el manto. Jairo está ya casi llegando a su casa. Jesús está con él. Hay mucha gente. Su hija se está muriendo. Y ya casi llegan, pero se atraviesa una mujer. Y esta mujer toca el manto. Y Jesús para a todos y les dice: una mujer que tocó el manto. Hay alguien que tocó mi manto. Y ustedes conocen la historia. Llamó a la mujer llegó apenada: sí, yo fui, y ¿qué pasó? Y dice la historia que la mujer le contó todo, mientras que Jairo se acababa todas las uñas, ¿verdad? Y Señor, te voy a platicar, ¿verdad? La señora le contó, imagínate la mujer contando todo. ¿Sí? Y Jairo, y todo, y su hija, ¿verdad? Y de repente, cuando la mujer apenas iba a la mitad de la historia, ¿verdad? Contando de sus abuelos y cuando era chiquita y que no sé qué, y todo eso y muchas cosas, esta mujer contando todo, porque dice la palabra que contó todo desde el principio. ¿Se imaginan? Y había estado enferma 12 años. Imagínense, Señor, ahora vamos a entrar al primer año de mi enfermedad. Y cuando estaba en esa situación, llega un hombre y le dice a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Se entiende que Jairo no estaba lejos de Jesús, porque cuando le vienen a decir a Jairo eso, dice la Biblia que Jesús inmediatamente volteó a ver a Jairo, o sea, escuchó. Jesús está escuchando a la mujer. Y le dicen a Jairo, y entonces Jesús le dice estas palabras tan tremendas. Es una de las promesas que más me han fortalecido en toda mi vida. Esas palabras tan maravillosas. Jesús volteó a ver a Jairo y le dice: no temas, solo cree. Esto habla de que
temor y la fe no pueden habitar juntos. Escúchame bien. Esto nos habla que el temor y la fe no pueden estar juntos. Cuando hay temor en tu corazón, cuando hay miedo, cuando hay falta de sueño, cuando hay algo así, es que se acabó tu fe, o es que tu fe no está ahí. Pero cuando llega la fe, el temor se sale. Por eso Jesús le dice: no temas, solo cree y ella será salva. Y dice la palabra que en ese instante, ¿verdad? Yo no sé qué pasó, ¿verdad? El Señor le había dicho a la mujer esa que le estaba explicando: ya entendí todo, qué bueno, está bien, Dios te guarde, y ya oró por ella, lo que fuera, le dijo: tu fe te ha salvado, la despacha, y entran a la casa de Jairo. Y en el verso 52 dice que entraron, y cuando entraron a la casa de Jairo había un montón de gente llorando y mucha gente ahí, pues ahora sí, algunos eran hasta pagados, ¿verdad? Son gente que se dedicaba a llorar en los velorios. Por favor, no vayan a hacer caso en sus tiempos de crisis y vayan algunos a chambear en eso, ¿verdad? Pero se dice que había gente que cobraba por ir a llorar en los velorios. Y dice que llegó el Señor Jesús, y cuando dijo: ¿dónde está? No, pues está acá. Dice que nada más pasó con 2 o 3 de sus discípulos y sus padres, y se encerraron ahí. En el verso 52 dice: todos lloraban y lamentaban por ella. Pero fíjense las palabras que el Señor dijo: no lloréis, ella no ha muerto, sino que duerme. No llores, no está muerta, solo dormida. El Señor, sus palabras trascienden lo natural. La Biblia dice que resucitó a esa niña. Pero esta palabra yo quiero dejártela para que te anime. Yo no sé qué estás pasando ahora, o a dónde quieres ir, o qué vas a hacer de tu vida. Pero es tiempo de que tú y yo podamos confiar en Dios, porque el Señor nos dice al oído, y yo pude captar eso en mi oído: México no está muerto, solo duerme. Sí. Tengo 56 años y espero ver a México salir y empezar a cambiar. Sí. Quizá ya no voy a ser presidente de Misantla, pero quiero ver a Misantla cambiar. Aunque si me lanzo para candidato de presidente, tal vez aquí encuentre algunos votos. Ya Julio dice que sí, ahí tengo un voto. Pero ¿sabes qué? México no está muerto, solo duerme. La iglesia no está muerta, está dormida tal vez. Necesitamos despertar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Has pasado por miedos? ¿Has pasado por situaciones difíciles? Yo creo que quiero terminar con la última diapositiva. Es tiempo de que tú y yo nos aferremos a Dios, como lo hizo Moisés, ¿verdad? Cuando le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor. Preferimos estar de esclavos toda la vida si tú no estás con nosotros. Si tu presencia no está con nosotros, ¿para qué vamos a ir al desierto? Escúchame, si la presencia de Dios no está en tu vida, búscala, porque eso es lo que le va a dar razón y victoria a tu vida. Todo lo que estés emprendiendo, todo lo que vayas a hacer, ponlo en manos de Dios, porque Él ha prometido que va a estar contigo. Él ha prometido que no te dejará, y por lo tanto nos dice: no está